Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 17 del curso de Análisis 3. Hoy vemos la frutilla del postre del estudio de las singularidades, que se llama el teorema de los residuos de Cauchy. Y lo que vamos a ver es que acá se condensa toda la información y todo el estudio que estuvimos haciendo de las singularidades. Ya sabemos cómo calcular una singularidad, dónde están, qué tipo de singularidad es, cómo se comportan. Bueno, el teorema de Cauchy lo que hace es resumir todo eso en, como siempre de análisis 3, dos resultados muy pequeños que tienen que ver con integrales. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la clase definiendo lo que llamamos residuo. El residuo simplemente es el valor de una integral, ¿sí? El valor de la integral de la función, ¿sí? A lo largo de una curva cerrada, orientada positivamente, por supuesto. Y si llamamos residuo, si en ese interior, en el interior de esa curva, hay solamente una singularidad. Recuerden que una integral es distinta de cero solamente si hay una singularidad ahí adentro. Entonces, esa información ahora la tenemos en el residuo. Obviamente, este resultado lo podemos expresar por su serie de Laurent. Entonces, si hacemos la integral a lo largo de la curva de la función, ¿sí? ¿Recuerdan cuando hicimos la primera cuenta de las integrales que les hicimos calcular el z a la n? De todos esos, el único que sobrevive es el 1 sobre z. Los z positivos, como este, ¿sí? La parte de Taylor, dan 0 porque son holomorfas. Los que son negativos, pero con n igual a 2, 3, etcétera, dan 0 por la fórmula integral de Cauchy. El único que sobrevive de toda esta infinitud es simplemente el b sub 1. Así que el residuo, ¿sí?, de una función es el b sub 1 de su serie de Laurent, siempre y cuando esa serie de Laurent esté, ¿sí?, en una región de convergencia que tiene al z0 en un entorno. Bueno, ¿qué dice el teorema de Cauchy? Fui para el otro lado. ¿Qué dice el teorema de Cauchy? El teorema de Cauchy simplemente define esto para no solamente una singularidad, sino muchas adentro. Entonces, si adentro de una curva C uno tiene un montón de singularidades, finitas, pero un montón, que llamamos Z sub K, ¿sí? Entonces, la integral a lo largo de la curva C, haciendo lo mismo que, miren, copié el dibujo que hice para la fórmula, el teorema de Cauchy múltiplemente conexo. ¿Se acuerdan? Esta era la curva C, esta era la curva C1, y esta era la curva C2, etc. Si dentro de cada una de estas hay una sola singularidad, puedo aplicarle el teorema de Cauchy. Exactamente. Entonces, lo que tenemos es que la integral sobre la curva C es la suma de los residuos. ¿Sí? Fantástico. Siempre y cuando el número es infinito. Ahora, ¿qué pasa? Si uno tiene un montón de residuos, ¿sí?, un montón de singularidades, algunas veces es más cómodo calcular solo uno, que por eso se llama reducción a un único residuo, o es interesante pensar que, perdón, pero acá falta un menos, es interesante pensar que todos los residuos sumados, incluyendo al del infinito, dan 0. Bueno, este es el resultado doble de este teorema de reducción a un único residuo. Fíjense, si tenemos todas las singularidades de la función, todas las singularidades de la función dentro de la curva C, entonces toda esa integral, o bien la ponemos como la suma de todos los residuos interiores, o la ponemos como 2pi por el residuo este que es medio extraño. Este residuo extraño, con un signo menos, se llama el residuo del infinito. Ahora, ¿por qué? Fíjense, tiene sentido. Recuerden que las funciones en el infinito, en z, se comportan igual que las funciones en el 0, en 1 sobre z. Entonces, esto lo entendemos, f de 1 sobre z, z igual a 0. Pero me queda dando vuelta este z cuadrado. Ahora hacemos el cálculo y efectivamente es razonable que aparezca. Recuerden esto,
es el residuo de la función en el infinito. Voy a pasar a rojo. La cosa es que tenemos una curva C, ¿sí? Una curva C recorrida positiva. Adentro de acá están todas las singularidades. Esta me quedó en el borde. Están acá dentro las singularidades. Todas estas singularidades están dentro de una circunferencia de radio R1, ¿sí? Respecto del origen. Y el R0 es un radio mayor que ya vamos a ver para qué usamos. Si quieren, ponemos toda la curva dentro de R0, todas las singularidades dentro de R1. Con lo cual, la serie de Laurent que converja por fuera, ¿sí?, de esa circunferencia, o sea, la que solo va a tener potencias negativas, va a converger en módulo de Z mayor que R1 y menor que infinito. Entonces, está muy bien todo esto, vamos a ver qué pasa. Entonces, la integral de f sobre c sub 0, ¿sí? C sub 0, recuerden, es la que estaba de afuera, es 2 por pi por i por c sub menos 1, o sea, el b sub 1 de la serie sería. Entonces, como me queda la integral del lado de afuera, lo que hago es invertir. Paso z paso de z a 1 sobre z, y ahora fíjense que el c sub menos 1, que tenía una potencia de 1 sobre z, al cambiarlo, tiene una potencia z, o sea, está c sub menos 1 por z. Pero yo lo quiero como, entre comillas, b sub 1. Entonces lo divido por z cuadrado para que me quede, ¿sí?, con 1 sobre z, que es la que me va a dar la integral distinta de 0. Entonces, 1 sobre z al cuadrado por f de 1 sobre z es esta cuenta, ¿sí?, que es la cuenta que les acabo de decir, de cambiar 1 sobre z y dividir por z cuadrado. Entonces, 2 por pi por i por c sub menos 1 es 2 por pi por i por el residuo de esta función, f de 1 sobre z, que lo invertimos, y el 1 sobre z cuadrado, que ajustamos la potencia, y esta es la integral sobre c. Fíjense que si yo llamara a esto, ¿sí?, residuo en el infinito, con el menos incluido, la suma de todos los residuos dentro de C más el del infinito, recuerden que entre C e infinito no hay ninguna singularidad, o sea, la suma de todas las singularidades propias más la singularidad de infinito daría 0. Ese es otro de los resultados del teorema de los residuos. En unas notas pequeñas finales, por ejemplo, el residuo en una singularidad evitable es 0, eso ya lo sabemos, porque la singularidad evitable no tiene parte principal, con lo cual va a 0. En una singularidad esencial, segundo punto, la única forma de calcular el residuo es escribir la serie de Laurent, porque no hay forma de llegar al b sub 1 si uno no desarrolla en serie. Uno puede hacer la integral y decir, bueno, esto es lo que vale la serie, el residuo, pero muchas veces eso es más complicado que simplemente desarrollar la serie y buscar el b sub 1. En cambio, con el polo, ¿sí?, por eso los polos suelen ser más estudiados, porque son un poco más flexibles, el residuo puede calcularse con la serie de Laurent, o sea, haciendo la cuenta y buscar el b sub 1, con el dedo uno va y pone el b sub 1, o simplemente, como vimos en la clase, al multiplicar, supongamos el orden del polo es k, al multiplicar por z menos z0 a la k, recuerden cómo quedaba la parte principal, para acceder al b sub 1 había que derivar, ¿sí?, k menos 1 veces. Y si a eso lo dividimos, este es el k menos 1, que aparece acá, la derivada k menos unésima. Si uno lo divide por el k menos 1 factorial, que son los factores que vienen apareciendo, y lo que tengo entonces que el residuo es esto, porque esto es b sub 1. Bueno, esto termina la clase número 17. Como siempre digo, esta no es una clase teórica, es más una orientación para que ustedes puedan ir y después estudiar en los libros. Vayan, lean en los libros, principalmente pregunten, no se queden con las dudas, porque ustedes fíjense que últimamente venimos a, no digo toda velocidad, pero venimos incorporando muchos conceptos complicados, y no se queden, pregunten, sáquense las dudas, y bueno, nos vemos en las clases. Hasta luego.